Buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en La Brújula, este programa que sale semanalmente por el canal TLB1, Toda la Verdad Primero. Un gusto tenerlos nuevamente compartiendo a ustedes este espacio. Me acompaña como siempre, como todas las semanas, un amigo personal, Pablo Davoli. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Lucas? Muy bien. Pensé bien? que ya te estabas olvidando de mí. No. ¿Cómo andás? No. Igual nos tenemos que disculpar con el público Ante porque la semana pasada, bueno, se habrán percatado seguramente, no pudimos grabar, no pudimos de hecho viajar para hacer la grabación y por razones de fuerza mayor, razones de orden laboral, profesional, que nos mantienen atareados. Así que bueno, nos disculpamos con el público por esta ausencia. Sí, ¿no? sí, y nos disculpamos también por no poder, por otras vías alternativas, avisar. El tiempo de aclarar y avisar de que no iba a salir el programa. Así es. Que generalmente siempre que podemos lo hacemos para avisarle a aquellos que sí, siguen los programas, sobre todo por nuestro sitio de Facebook y otros medios de comunicación también alternativas al propio Así canal. es. Así que bueno, este programa, recuerden, siempre lo hemos dicho, nos consagramos a la Virgen María, particularmente a la advocación de la Virgen de Schoenstatt, madre, reina y educadora, la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt. Hoy en La Brújula, Pablo, queríamos, le contamos al público, referirnos un poco a las redes sociales. Y esto nos pone en una situación de contradicción performativa, digamos, porque nosotros somos un canal, o formamos parte de un canal que utiliza las redes sociales como un mecanismo alterno, subalterno de información o circuitos de información, obviamente para hacer escuchar voces que lamentablemente no tienen cabida. No tienen lugar, no tienen trascendencia en los grandes medios, en las grandes cadenas de comunicación. Pero al mismo tiempo reviste cierta peligrosidad. Vamos a hablar particularmente del gran fenómeno mundial que es Google, como una empresa que ha concentrado mucho poder, y bueno, y más allá de la propia empresa, lo que implica el manejo de la información y la concentración de la información que este gigante cibernético está teniendo hoy día, ¿no? Así es. Como para también conocer un poco más o reflexionar un poco más, invitar a ustedes que están del otro lado a participar de esta reflexión, lo que implica este cuasi monopolio u oligopolio del tráfico de información a través de este buscador, que es tengo entendido que es el más exitoso, como buscador de información en Internet. Empezó siendo un buscador, hoy es mucho más. Hoy es mucho más. Mucho más que eso. Así que vamos a la presentación, por favor, director del programa, y después vamos a estar haciendo algunas reflexiones sobre este tema, compartiéndolo, por supuesto, con ustedes. No se vayan. Muy bien, seguimos con esto que es La Brújula. Vos sabés, Pablo, que cuando Google como empresa se constituyó, estamos hablando del año 1996, 2 estudiantes de un posgrado en Ciencias de la Computación, californianos ellos, estamos hablando de Larry Page, ¿no? Y de Sergey Brin. Ellos montaron en el garage de una de las casas de las que eran propietarios, con un ordenador que tenía parte, digamos, de la caja del ordenador hecha con piezas, las famosas piezas de Lego, y de ahí salieron los colores que actualmente tiene la firma Google, Google Inc. Por eso las piezas, los colores con los que estaba armado en ladrillitos de Lego. Aparte tengo entendido que los replican en todas sus oficinas, tal en cual, el mundo. Tal cual. Ellos tomaron esos colores como emblema, como logo de todas sus posteriores marcas, firmas o patentes que han hecho. Bueno, ellos decidieron armar una empresa de manejo de búsqueda de información en Internet. Internet
que hay que admitir que en la década del 90 era algo todavía... muy precario, claro, poco difundido. Claro. Estaba en ciernes, en Internet, y los canales de búsqueda facilitaban, ¿no?, el acceso a información que era muy inferior, la información que había colgada en la red, ¿no? En rigor de verdad, en los 90 nos encontramos con una Internet que se abría al público y, digamos, en ciernes, como bien decís, o en estado germinal, pero tal como la conocemos. Claro. O sea, como red de información, digamos, remonta sus antecedentes o sus orígenes a los años 60, ¿no? Tengo entendido que en el ámbito de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como hacia el año 65 aproximadamente, como una metodología o un circuito de comunicación alternativo en caso de guerra nuclear y de interrumpirse las comunicaciones telefónicas. Pero bueno, en los 90 es tal como la conocemos ahora, pero de manera primitiva o más precaria. Se dirimían las dos formas de explotación energética, la nuclear, que conocemos todos sus antecedentes, y la energía electrónica, que fue por lo que hoy llamamos la sociedad del conocimiento. La energía electrónica fue la utilizada para el tráfico, manejo, flujo y reflujo de información. De información, sí. Esto ya lo anticipaba Peter Drucker, que fue de alguna manera uno de los primeros en hablar de management empresarial, es decir, vamos a una sociedad, él decía, vamos hacia una sociedad postcapitalista, porque en realidad lo que va a importar el día de mañana es no tanto los productos que vendamos, sino tener los vectores estratégicos de comercialización y publicidad. Es decir, en realidad las empresas exitosas van a ser aquellas que puedan comunicar. Claro, lo que la estándar hoy monopolizaba a principios del siglo XX, a principios del siglo XXI lo que se va a buscar monopolizar es las redes de información. Y esto es lo que hizo Google. Google empezó llamándose en el año 96 Backrub. Un año después se mudó, tuvo, digamos, un poco tiempo con esta marca, con este nombre de fantasía, y a partir de la palabra Google, que hace referencia a una cifra que tiene un 1 seguido de 100 ceros atrás, y tenía que ver con la cantidad de información que ellos se disponían a poder concentrar a través de un sistema de búsqueda algorítmica. Es decir, el gran secreto de Google son los famosos algoritmos. Los famosos algoritmos de Google. El secreto tecnológico, la revolución tecnológica es en realidad la utilización de las matemáticas al servicio de canales de asociaciones sintácticas algorítmicas. Entonces, Google empezó con esta palabra Google que hacía referencia al término Google, que también he leído, Pablo, que hace referencia a un demonio de la edad antigua, un demonio mitológico, y vos sabés que para este programa, de tu preferencia, programa las casualidades no existen, pero digo, también leí en algún lado pueden existir coincidencias, pero no casualidades, no son exactamente lo mismo. Tal cual. Pero bueno, recién en el año 98 se funda como Google Inc., ¿no? Y pasó de estar en una estación, decíamos, en un garage, en un pequeño garage, de Menlo Park, en California. ¿En serio, Menlo Park? Sí. ¿Sabés quién era el mago de Menlo Park, no? ¿Quién era? Edison, Thomas Alva Edison. Bueno, se le llamaba el mago de Menlo Park, claro, porque probaba sus experimentos. Es cierto, es cierto. Bueno, ahí donde se vio nacer la revolución tecnológica de la bomba incandescente, podemos decirlo. Y sí. Que en realidad dijimos que no lo inventó estrictamente, sino nuestro querido y olvidado amigo Nikola Tesla. Bueno, ahí mismo donde Edison hacía sus primeros experimentos, nació también el pulpo, hoy un pulpo tecnológico y comercial que es Google. Sé que, perdóname, en un paréntesis, es un comentario anecdótico, pero realmente llamativo. Los garages de las casas en Estados Unidos han dado a luz, digamos, han sido el ámbito de nacimiento de grandes innovaciones tecnológicas y de grandes inventos, así como también de grupos de música. Claro, tal cual, tal cual. Es un dato de color, ¿no? No, bueno, entonces ha nacido en el año 98 formalmente y 8 años después Google se muda a sus actuales oficinas en Mountain View, ¿no? Donde tiene más de 44.000 empleados. O sea, como para dimensionar un poco lo que es Google. Lo cierto es que esta firma, esta empresa californiana, fue creciendo en las bases de datos, en los circuitos de información, y empezó a tener gran interés
por comprar otras compañías, empezó a ramificarse y me gustaría, antes de seguir con el análisis, hacer un pequeño paréntesis y detenernos en un pequeño video que conseguí que resume básicamente cómo fue que explotó el fenómeno, ¿no? La generación Google. Perfecto. Te invito a compartirlo con los usuarios. Señor director, vamos a este pequeño video y después sí me gustaría hacer algunas reflexiones en lo que estratégicamente y sobre todo para las Fuerzas Armadas norteamericanas ha implicado el fenómeno Google, o implica actualmente el fenómeno Google. Vamos por favor, señor director. Conozcamos a Google, el sustantivo que se convirtió en un verbo, el buscador favorito en el mundo. La compañía cuyo eslogan es "No seas malo". Google procesa 1 billón de búsquedas cada día, usando una red de 450.000 servidores. Pero es mucho más que un buscador. El CEO de Intel, Andy Grove, llama a Google, el cual tiene un valor de mercado de $200 billones, una compañía en esteroides, con un dedo en cada industria. Google ha adquirido otras 30 compañías en los últimos 9 años y ha registrado las patentes de 187 productos. En el último año ha realizado inversiones Venture Capital para invertir en software, cleantech, biotecnología y en el área de salud, y seguramente otras áreas que no se nos han ocurrido. Estas son algunas de las cosas que Google quiere tener: tu teléfono, tu email, tu ordenador y toda tu vida digital. Para cualquier cosa que quieras hacer online, Google quiere ser la única ventanilla de compra. También quiere tener los cables que proveen internet y la electricidad para potenciarles. Google también quiere proveer tu entretenimiento y tus noticias. Asimismo, quiere crear la librería más grande del mundo. Esto actualmente tiene una demanda judicial promovida por los autores y editores. Y también quiere conocer dónde se encuentra todo, desde tu casa hasta Marte. Google te traquea y guarda toda la información cuando hacemos búsquedas por 18 meses. También quiere acceso a tus archivos de salud y a tu ADN, con 2 nuevas inversiones en compañías de genética. Google también quiere seguir a tus amigos con su nueva plataforma Buzz, que tiene otra demanda legal por intromisiones a la privacidad. Y no es la primera vez que hay problemas de privacidad. Google Maps y Google Earth han sido criticadas por introducir fotos de niños desnudos, personas vomitando y saliendo de sex shops. Hace 2 meses, el CEO de Google, Eric Schmidt, dijo sobre los problemas de privacidad: si usted tiene algo y no quiere que nadie lo sepa, quizás no debería estarlo haciendo en primer lugar. ¿Por qué Google quiere saber tanto de nosotros? Porque, como dice Smith, estamos en el negocio de la publicidad. 97% de las ganancias de Google viene de publicidad. Google quiere saber quién eres, dónde vives y qué es lo que te gusta. Así puede personalizar tus publicidades para ti. Google, creando un imperio en la calle, en tu teléfono y en tu ADN. Tratando de no ser malos. Bueno, simpático el video, bien plagado de información. Sintético, sí, amerita algunas aclaraciones. Sí. Y polémico, sin ningún lugar a dudas. Muy ¿no? polémico. Sí. Es verdad que hay que hacer dos análisis. Los sistemas de búsquedas que se basan en algoritmos y asociaciones sintácticas, lo que han generado y siguen generando es un cambio en la cognición humana. Esto es, primero me gustaría detenerme en este análisis. Es decir, lo que promueve el sitio de búsqueda o los sitios de búsqueda es lo que se está constituyendo como las famosas mentes multitasking. Es decir, mentes que funcionan, como te pasará con tus alumnos en la facultad, como me pasa a mí, nuevas generaciones de sistemas cognitivos que trabajan en ventanas, con la capacidad de prestar atención a varias cosas al mismo tiempo, reducir, minimizar una ventana, abrir otra, manejar información en un mismo dispositivo, como puede ser un teléfono, y estar con la afinidad al mismo tiempo conectado, prestándote atención, pero al mismo tiempo mandando un mensaje o recibiendo una llamada, o escuchando música o colgando un mensaje en alguna red social. Sí, esto genera una... hacer 2 aclaraciones, ¿no? Sí. O sea, 2 agregados en realidad a tu descripción que creo que es muy pertinente.
Sí, y hasta luce ventajoso planteado así, que está planteado bien, pero con dos agregados. Por contrapartida, tiene un costo. Claro, una gran dificultad, que lo hemos hablado muchas veces, una gran dificultad para focalizar la atención, y tampoco se trata de una visión holística. Son, como bien las definiste vos o las describiste, como ventanas, pero son compartimentos estancos de información. Tal cual. En ningún momento hay, digamos, una integración de la misma. Tal cual. Con lo cual es fragmentario. Es muy fragmentario. Entonces, La mente de multitasking, como bien decís, es fragmentario. Si nosotros comparamos a cómo se estudiaba en otras épocas, cuando uno caminaba por los pasillos de una biblioteca, uno lo que tenía era índices temáticos. Entonces claro. uno caminaba por las estanterías de filosofía, de política, de historia, y eran los temas los que te llevaban a encontrar autores, libros, generalmente de mucha enjundia, pero además muy voluminosos. Eso es otro de los problemas de la mente multitasking. Alejarse del sentido de la posibilidad de prestar atención durante mucho tiempo al mismo tema. De sostener la es una atención. mente dispersa, fragmentaria, muy posmoderna, muy de la fuga en el instante. Todo te aburre rápido hoy, con la velocidad de lo que se llama la interfaz de Internet. Uno tiene que estar escuchando un partido, mirando un programa de televisión, intercambiando chat con un amigo, todo al mismo tiempo. Y esto tiene, como bien decís, un costo también negativo. No poder interpretar textos, sobre todo textos largos, no poder dar con el nudo gordiano del sentido de un texto profundo, entre otras cosas. Pero también tiene otras alteraciones en la cognición. El hipervínculo lo que genera esto de las asociaciones sintácticas que decimos sustituye lo semántico, ya no son los temas por donde se navega, sino que son asociaciones sintácticas, es decir, palabras que se asocian unas con otras. Las asociaciones sintácticas lo que hacen es llevan a la mente a perder el sentido de la fuente y del autor. Ya se ha hablado de la muerte del autor. Uno de un tema salta a otro por asociaciones sintácticas y perdemos la importancia de la fuente, de quién lo dice, de jerarquizamos la información. En Internet vos tenés una serie de resultados a partir de una búsqueda y tratamos de, con la información que tenemos, salvo que hagamos un trabajo serio de indagar sobre las fuentes. Que no es el uso más popular. Que no es el origen, claro, el uso doméstico. El uso más difundido. Por supuesto, por supuesto. Sí, hay una estandarización, ¿no? Y hay como un achatamiento, sí, una de jerarquización, un aplaneamiento de los contenidos, algunos muy serios y otros menos serios, en todo este sistema de búsqueda. O sea, es un volumen de información no jerarquizada, pero conforme a su calidad, no jerarquizada, pero de acuerdo el con... algoritmo, y esto que decía el video, de que pueden mantener tus árboles de búsqueda durante 18 meses, si bien hay políticas de privacidad que permiten que vos puedas borrar tu nombre en historiales de búsqueda y demás, vos lo puedes hacer. Generalmente las demandas de esto, lo que se llama el derecho al olvido, que se conocen Sí, correcto, jurisprudencialmente incluso. El derecho al olvido, generalmente son mucho menos los que se tramitan o los que se piden de los que efectivamente se llevan adelante, ¿no? Correcto. Hay que tener en cuenta eso. Pero sí, es verdad que esta dejerarquización de la información le permite a Google, a través de sus sistemas algorítmicos, tener tu información, saber tus búsquedas más frecuentes, por un sistema de ponderación estadística de frecuencia. Vos abundás en estos temas, y eso le genera, esto del 97% de ingresos en publicidad, generan que Google ya direcciona tu publicidad customizada. Sabemos que esta persona tiene estas afinidades, estos gustos, estas inquietudes, y ya direcciona y filtra publicidades, temas de interés. Bueno, YouTube, si uno está suscrito, además de que tiene que tener una cuenta de Gmail, te obliga de alguna manera a tener toda una red, el sistema Android, Gmail, para descargar aplicaciones. Todo. Ellos tienen hasta, lo que decía el video es muy interesante, hasta la fibra óptica por el cual se transmite la información. O sea, físicamente están queriendo monopolizar las vías de intercambio por donde viaja la información. O sea, los circuitos de fibra óptica. Exactamente, todos los circuitos, las redes de fibra óptica las está queriendo concentrar, por lo menos oligopolizar. Y bueno, ¿cuál es la gravedad de esto? Que se empieza a tener, desde Google Earth, vectores estratégicos, información, perfiles de usuarios, que a los fines de
de trabajos de inteligencia o de violación de la misma privacidad, me quedo con las palabras del CEO, Eric Schmidt: si vos no querés que se sepa lo que estás haciendo, no lo hagas. Esto es terrible lo que dice. Sí, sí, porque es aparte muy fuerte. Es como si si la única alternativa es esa. Si vos querés que no sepan lo que estás haciendo, mejor quédate en tu casa. Lo que te está diciendo es que cualquier cosa que hagas puede ser sometida a vigilancia o puede ser conocida por determinados sectores. Ya esto de que los servicios de inteligencia estaban interesados en el poder de información que tenía Google se evidencia de hace algunos años, Pablo, esto todos lo sabemos, pero lo que nosotros intuíamos que esto podía ser peligroso se confirma en el año 2013, cuando se denunció que la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, y la CIA estaban teniendo colaboración de distintas empresas informáticas, entre ellas Google, para llevar adelante trabajos de vigilancia y de espionaje. Edward Snowden fue, claro, efectivamente. Fue uno de los contratistas, ex contratistas de la CIA, que denunció que Google generaba operaciones para Sí, para fundamentalmente hablaba así de la NSA. Sí, Edward Snowden fue la primera revelación o la primera confirmación de esa sospecha que uno venía barajando de hace más de una década. Es que estaba perfectamente dentro de lo previsible, o sea, de hecho, cuando, digamos, desde luego que impactó, pero para quien está más o menos avisado no fue, digamos, una confirmación que causara sorpresa. Desafortunadamente. Máxime si ahora Google está invirtiendo en tecnología, en biotecnología. Eso te iba a preguntar, que no me quedó claro del video, Lucas, y me parece que eso sí merece una aclaración. Está adquiriendo, entre las 187 patentes y las más de 30 compañías que está adquiriendo Google, ahora está invirtiendo en empresas que se dedican a la investigación en genética. Y obviamente las empresas de biotecnología y que trabajan también con material genético tienen información de ADN en sus bases de datos que vendría a ser una arista más. Imagínate, Google Earth, Google Maps, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, esto de Ghost y las demás redes sociales que tiene Google. A esto le agregamos el mismo servicio de búsqueda de información y de datos, y le agregamos ahora información genética de bancos genéticos. El pulpo termina como de cerrar, por eso esto del imperio, ¿no? Google, y que empieza a ser ya explícitamente desde el año 2014 un bastión de trabajo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay ya un antecedente de esto cuando Google contrata a una ex miembro de la Agencia de Investigaciones Especiales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el famoso DARPA. Y esto lo hace, hay un artículo, no sé si el señor director lo puede poner en pantalla, que ya tiene más de un año, que se llama "Google será el principal proveedor tecnológico del Ejército de Estados Unidos". Es un articulito que salió en el diario Russia Today, donde ya en 2012 Google había fichado de alguna manera a Regina Dugan, que anteriormente fue la mujer al frente de la controvertida Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es decir, que Google ya estaba invirtiendo, y esto fue como consecuencia de la compra de la empresa Boston Dynamics, que es la octava empresa de robótica que el gigante de Internet compra. Es decir, ya está, la apuesta es con armamentos y con robótica. No, aparte fíjate que si combinás la información genética y la manipulación genética con la robótica y la digitalización o la informática, estás en la senda, o perfectamente podés estar en la senda del transhumanismo, tema muy truculento por las posibles derivaciones que puede tener. Todo indica que va al que ya le dedicamos un programa, ya le dedicamos un programa, nos remitimos a lo dicho en aquella ocasión. Creo que número 3 del 2015. De este año, fue uno de los primeros de este año. Sí, todo el indica, memorioso sos vos. Todo indica que Google ahora está apostando y se está yendo para el lado del transhumanismo, porque ya hay también un artículo de Russia Today, dice que ya hay un primer experimento de un ser, no especifica bien, pero de algún ser genéticamente modificado, un ser transgénico, completamente sano.
no sabemos a qué se refiere eso. Están buscando un ¿Dónde prototipo. apareció esa? Eso es un artículo que apareció en Russia Today. Después podríamos publicar. Sí, habría que buscar el link en todo caso. Pero hablaba algo así como de un Superman biogenético, en donde parece ser que Google le está apuntando todos sus cañones. Le digo, bueno, acá me parece que lo que se cae de Maduro, Pablo, bien me expreso, es que hay ya antecedentes más que suficientes para tener al menos cierta prudencia con la información que vertimos en las redes sociales en general. No, por supuesto. Ojo, por ejemplo, con lo que es la ciberpolítica, yo le llamo. Es decir, cuando uno trata de opinar o de llevar adelante, vamos a ver cuánto nos queda también acá por YouTube, ¿no? Con todos estos temas. Pero hoy por hoy, por ejemplo, el camino algorítmico de manejo de la información le permite a las redes sociales, principalmente a tres, en lo que es Google propiamente dicho, como circuito de búsqueda, a Twitter y a la red social Facebook. Les permite un gran filtro de información. Fíjate vos que Facebook impulsa alrededor del 20% del tráfico a sitios de noticia, y los editores de los sitios de noticias consultan el equipo que diseña el algoritmo para averiguar cómo hace ese tráfico para aumentarlo, digamos. ¿Cómo hace con ese tráfico para aumentarlo? Y Google proporciona alrededor de 1/3 del tráfico de los medios informativos. Es decir, en los sitios de búsqueda uno busca los primeros titulares que aparecen en esta jerarquización que hace, unos 10 más o menos, los primeros, el top 5 o el correcto, top 10, digamos, top 10. Y después no busca más. Y esto le permite, obviamente, a Google manipular cierta información al poder jerarquizarla, sin necesariamente restringir el resto. No, pero relegando adrede de determinada... Y eventualmente, como ha pasado con YouTube, descolgar un video o por considerar, con esto del contenido, sobre todo de las leyes de copyright, una musiquita, un sonido, más de 4 compases o de 8 compases de una canción, le permite a través de la ley de copyright decir que se están infligiendo... Sí, vos decís que tendrían incluso hasta una suerte de excusa a la mano, o de varias. Exactamente, sí, defensa de derechos de autor, que paradójicamente Google está teniendo una demanda multimillonaria con editores y autores, por el tema de que está concentrando también prácticamente toda la información en lo que es la gran biblioteca en la que se ha transformado Internet. Pero digo, paradójicamente, en defensa de los derechos de autor, en defensa de las leyes de copyright, Google tiene la posibilidad a través de redes como YouTube de descolgar un programa, de censurarlo. Sí, por supuesto. Bueno, Facebook, con toda la de la ley, ¿no? Facebook en las redes sociales de hecho hace lo mismo, ¿no? Hay contenidos que sencillamente desaparecen de los muros, por considerarlos perniciosos. Sí, o a veces sin explicación alguna. Claro. Por lo menos me han comentado de casos. Te cuento una cosa respecto de... Bueno, eso es importante destacarlo para cualquier sistema. Se trate de un sistema de comunicación o de un sistema de información o del sistema... Te quería preguntar esto, vos que sos abogado y demás, el tema de lo que tiene que ver con los delitos cibernéticos y demás. Hoy la jurisprudencia es como que va siempre un paso atrás. Sí, vamos a la saga. Se va cojeando detrás de los acontecimientos. Estamos en un estado alquimístico de legislación, sí. Como atajando penales, y ya van apareciendo fenómenos que se identifican como el grooming, la falsificación de identidad y demás. Pero claro, el que maneja esas redes siempre tiene... por eso son fenómenos transnacionales, claro, con lo cual, son transnacionales. O sea, vos tenés una transnacionalización del fenómeno que muchas veces, en la mayoría de los casos, se escapa, al menos en parte, a la jurisdicción que es eminentemente estatal o estadual. Es complicado. Sí, se va a la saga. Pero lo que te iba a decir es, fíjate que en cualquier sistema hay que evaluar la posibilidad de si quienes participan o usufructúan el mismo tienen algún control sobre el funcionamiento holístico del sistema, o si por el contrario lo que tenés es unilateralidad total. Claro. Que en este caso creo que la respuesta es esta segunda, y si no le pegamos en el palo, es decir, si no es así, casi. O sea, en definitiva, el usuario, propietario o titular, mejor dicho, de una cuenta de Facebook, de un canal de YouTube o lo que fuere,
no tiene ninguna posibilidad de controlar. Por ejemplo, los views que te marca YouTube que tenés en el video. ¿Quién tiene la posibilidad de realmente de controlarlo, de hacer una auditoría? Claro. O sea, esa es información que te da el sistema y que es completamente ajena a tu control. Totalmente. Completamente ajena, no tenés ningún tipo de participación. Esto por un lado, es una simple observación que hago, pero creo que es un dato a tener en cuenta, a los efectos que cada uno entienda que corresponda. En segundo lugar, vos nombrabas a esta señora Regina Dugan. Regina Dugan, si no mal recuerdo, y esta es información que le pido al público nos ayude a corroborar, si no mal recuerdo participó de la última reunión del Club Bilderberg y fue en calidad ya no de, digamos, de funcionaria, o, digamos, del Estado, de los Estados Unidos, sino en calidad de persona vinculada a estos sistemas, claro. Yo no sé si a Google específicamente o a cuál, en donde ella hablaba ya de que el próximo paso, digamos, para cuya consecución se está investigando, es tratar de implantar un chip que permita el tráfico de información que se maneja a través de la red y la conexión a través de la red directamente en tu cerebro. Insisto, esto también creo que fue RT el medio que lo publicó, digamos, sí. Obviamente esto en fase recontra experimental y no solo eso, sino muy en pañales, pero volvemos a lo mismo. Esa es la dirección en la que se apunta y les pido al público que corrobore la información. Y aparte donde todo parece concretarse, porque ahí estaría lo del transhumanismo, esto de un chip incorporado en el cerebro. En este caso, un chip incorporado en el, bueno, nunca mejor aplicada la palabra incorporado, está metido en el cuerpo humano y más específicamente en el cerebro. De manera de que uno sea parte, tu propio cerebro constituya una terminal de información en un sistema integrado. Sí, suena de ciencia ficción. Cuando uno lo dice en estos términos o como lo puede ver en cualquier diálogo coloquial, estaría al borde de lo delirante pensar algo así. No obstante, el material o la información o toda esta información de lo que venimos hablando ha logrado Google ya hasta hoy, no sería raro, en realidad no nos sorprendería de que haya un direccionamiento de sus intereses. Una línea de investigación que puede estar en pañales, o sea, de hecho seguramente está en pañales, o sea, faltará mucho tiempo, pero la línea de investigación está si definida. Google ya compró con esto de Boston Dynamics, ya compró 8 empresas de robótica, evidentemente ya el 97%, que es lo que decía este video, que ya tiene alguna antigüedad, ya el 97% de sus ingresos no es la publicidad. Evidentemente Google está llevando adelante una política, me parece a mí, de direccionamiento para trabajar con servicios de inteligencia, blanqueada esta situación que en su momento, gracias a Snowden, tuvo repercusión pública, escandalizó a muchos. Hoy parece ser que si Google, como dice este titular, será el principal proveedor tecnológico del ejército de Estados Unidos, su mercado, por así decirlo, con lo que ya tiene Google, las bases de datos que funcionan, estos 450.000 servidores que están funcionando todos los días para manejar 1 millón de búsquedas promedio diarias, estamos hablando, Pablo, de que ya no se basa solamente en gustos, preferencias o una publicidad customizada, llevada digamos, encorsetada de acuerdo al consumidor, sino que estamos hablando de que ya es la información del consumidor, sus gustos, sus preferencias, lo que se vende como un insumo a los servicios de inteligencia, al ejército de Estados Unidos, para tener vectores estratégicos de actuación, para tener vectores estratégicos que tengan otros usos, o que se responda con toda esa información, se la aplique para otros objetivos. Sin violar ninguna ley, porque esto, digamos, ellos van un poco a la vanguardia. Sí, y además esa es la hipótesis, sus políticas de privacidad están todas establecidas sin ningún tipo de ambajes. Ellos, en la letra chica, la técnica que hablaba Cialdini de la técnica de la bola baja, de presentarte un servicio y después en la letra chica, que es la que nadie lee, establecer políticas de privacidad que uno podría acceder, pero que nadie lee ni investiga. Bueno, atento con esto, que pueden utilizar tu información para fines que van más allá de la red social
y que después no se pueda reclamar, o que las O sea, vías digamos, cautelares para reclamar, un habeas data o lo que se puede imponer, sí, se vean bloqueadas. Se vean bloqueadas porque vos firmaste voluntariamente que tu información podría estar utilizada para otras finalidades. Ahí hay todo un desafío para el derecho del consumidor y del usuario, en este caso de servicios informáticos, ¿correcto? Pero te repito, siempre se va a la saga porque la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa realmente, y por otra parte porque son fenómenos transnacionalizados frente a órganos de justicia o poderes judiciales que son provinciales, estatales, en el mejor de los casos. Bueno, se podría intentar alguna suerte de, digamos, de acuerdo entre los países. De hecho hay intentos en ese sentido, ¿no? O sea, hay intentos para estandarizar determinadas, y de hecho hay propuestas concretas para estandarizar determinadas pautas legales, doctrinarias y jurisprudenciales. O sea, no es que se está completamente inerme, pero sí, es un fenómeno de una complejidad mayor. Igualmente, para aclararle al público lo que veníamos diciendo recién respecto de estos posibles usos que vayan más allá de la mera customización de la clientela a los efectos publicitarios, siempre lo aclaramos, estamos en el terreno de la hipótesis que tiene razonabilidad, de la hipótesis que se presenta como un cuadro, digamos, como un cuadro posible, pero no estamos asegurándolo porque de hecho no tenemos los elementos que nos permitan asegurar tal cosa. Por supuesto. De todas formas, sí, estamos hablando, insisto nuevamente en esta idea, en una suposición o en una hipótesis que de pronto reviste alguna razonabilidad y merece ser estudiada, merece que se le preste atención. Claro. Merece que se le preste atención. Sí, es extraño lo de estas líneas de investigación. En cuanto a lo de esta mujer Regina Dugan, invito al público a que corrobore la información sobre su intervención en la última reunión del Club Bilderberg. Si no mal recuerdo, fue RT el que publicó al respecto, pero siempre invitar al público a que pasar busque. del DARPA, ¿no? Es decir, pasar de esta oficina de inteligencia, porque claramente lo es, la controvertida agencia de investigaciones, proyectos de investigaciones especiales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a desempeñarse como empleada de Google directamente y siendo una Bilderberger. Bueno, deberíamos por lo menos prestarle atención, seguirla de cerca. Es que sería irrazonable, así como es irrazonable afirmar lo que no consta con certeza absoluta, no menos irrazonable, y muchas veces hasta es más irrazonable aún, negar de plano lo que de pronto luce como una sospecha que tiene algún viso, o que presenta alguna verosimilitud, al menos como posibilidad. Al menos como posibilidad. Después uno verá si realmente está pasando eso o se va en ese camino o no. Bien. Bueno, es algo a determinar. Tenemos dos grandes fuentes de análisis. Uno, lo que dijimos, para ir resumiendo y ordenando un poco esto. La fragmentación de la mente multitasking, nuevas formas cognitivas que se instalan y se promueven desde las plataformas de la interfaz de Internet, la eliminación del autor, el hipervínculo, como nuevas formas de estructuras cognitivas de la mente. Eso por un lado. Una cuestión que no necesariamente tiene que ser negativa, pero sí tiene un costado sus ribetes, claro, discutible como mínimo. Que por lo menos tienen... Sí, o tiene como que bien lo definiste vos, un costo muy alto. Un costo muy alto. Y por otro lado, la información que uno empieza a dejar plasmada, uno vierte información permanentemente, cada compra que uno hace tiene que pasar por alguna plataforma, cada aplicación que uno descarga y demás, pasa por el gran ojo que todo lo ve, porque esto, lo que estamos hablando es el gran panóptico en lo que correcto. a nivel mundial, en lo que se ha convertido Google, y la utilización, esta asociación cada vez menos implícita, cada vez más abierta entre las Fuerzas Armadas norteamericanas, los servicios de inteligencia, la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, por sus siglas en inglés, la CIA. Y también las empresas de otros rubros que ya no son el informático. Las inversiones en fibra óptica, en salud,
las inversiones que está teniendo Google en medicina, las inversiones que tiene en lo que tiene Sí, que ver con, realmente es, con genética. es sugestivo, es llamativo, llama la atención. El y control del mercado editorial se ha convertido en una major editorial Google, por la capacidad de publicidad que tiene, ¿no? Se ha transformado en la principal fuente de consulta de información a nivel mundial. Entonces, eso reviste por lo menos un interés. Amerita que uno le preste por no decir atención. una preocupación. Te invito a hacer una pausa y después vamos a ir un poco a si te parece, a las conclusiones finales del programa. Muy bien, cerrando ya el programa, algunas conclusiones y consideraciones finales, algunos aspectos para ir redondeando este tema, que lo queremos dejar abierto al debate. Ustedes son cibernautas, ustedes son los que vierten también su información para proveernos de información a nosotros, y también un poco saber con qué herramienta, detenernos en los canales con los que trabajamos mucho. Es verdad que yo advertía a muchos, ojo con la ciberpolítica, con el tema de la información, de la opinión. Sí, ser prudente, ¿no? Ser prudente. La madre de todas las virtudes es la prudencia. Es la prudencia, pero es verdad, en un sistema plutocleptocrático como el que tenemos hoy, Plutocleptocrático. Sí, plutocleptocrático, es muy difícil también participar cuando no hay recursos. Lo que nos permite Internet, hay que admitirlo, es una vía fácil de viralizar información, ciertamente, de concientizar. Nosotros no somos negativos, al contrario, estamos acá hoy hablándole a ustedes a través de esta vía, porque consideramos de que es mucho lo que ha generado Internet, es una anomalía del sistema sinárquico en el que vivimos, que muchas veces se transforman en piedras, digamos, en el zapato para el mismo sistema, porque se escuchan voces que de otra manera estarían totalmente proscriptas. Ahora están medianamente proscriptas, incluso, o minimizadas. O incluso con una proyección que de pronto, sí, antes hubiera sido imposible. Y la posibilidad de contactarte con gente en tiempo real, como se dice ahora. Esto de la aldea global de lo que hablaba McLuhan, se ha concretado por eso, para bien y para mal, sí, ambas cosas. Es muy importante dejar en claro que de ninguna manera estamos asustando, claro, decir, apagar el ordenador o desenchufar el teléfono. Simplemente es como una ola y el surfista, saber utilizar en beneficio de los estratégicamente, claro, la astucia del zorro. O sea, ¿no? saber utilizar, digamos, la correntada en beneficio de la dirección en la que uno quiere ir, como hace el surfista respecto de la ola. No controla la ola, pero puede de pronto ponerse de manera tal o predisponerse de manera tal de que le sirva a sus objetivos.
Partiendo de la base de que estos deben ser lícitos. Pero ¿no? evidentemente que ha habido una estampida y una guerra entre las mismas compañías informáticas. Sí, por supuesto. Google acaba de establecer una política de que ninguno de sus empleados puede utilizar un sistema operativo de Microsoft. Estamos hablando de Windows. Todos tienen que utilizar Linux, o el famoso Linux. Los empleados de Google. Los empleados de Google. Por el tema del robo de información, del hackeo. Mirá qué dato interesante. O sea, realmente. que ellos mismos admiten de que el propio sistema permite la infiltración de redes de hackers en lo que están haciendo, o sea, su competidora. O sea, el uso interno, o sea, no solo... La lógica es la misma, Claro. lógica es la lógica Microsoft. Vos comprás un teléfono y ya viene con Android y está, digamos, y eso, tu información de usuario, lo primero que tenés que hacer es configurar una cuenta de Gmail y bajarte las aplicaciones a través de ahí, no tenés forma. Entonces, la lógica es la misma, como cuando compras un ordenador y ya viene con el sistema operativo instalado, es decir, no tenés muchas chances, no es muy democrático. La distinción que había antes en los 90 de hardware y software, digamos que eran productos completamente separados, en gran medida se ha difuminado. Claro. Hoy hay una bajada de línea de Google para utilizar productos de Macintosh, de iMac y de sus propios sistemas operativos, pero no quieren saber nada con sistemas Windows de Microsoft. Y eso me parece que es sintomático. Habla de que ellos conocen lo que ellos mismos hacen y por eso se resguardan de que no venga uno de afuera y los infiltre. ¿La utilización a la que te referís es en la vida privada de cada uno de los empleados o para uso interno en el trabajo? Mirá, ¿O ambas cosas? Yo creo que ambas cosas. Ah, bueno, o sea, tiene alcances. Y porque los empleados manejan información sensible. No solamente comercial, sino muy sensible de la propia empresa. Sí. Tienen acceso a bases de datos, son los que están permanentemente encriptando información, entrando a bases de datos, sobre todo programadores, los que desarrollan estos algoritmos, no solamente por una cuestión comercial, sino porque si Google se acerca a trabajar con servicios de inteligencia, imagínate que la información es cada vez más sensible. Sí, por supuesto. Entonces se combinan, yo calculo que se combinan los equipos de la CIA, de la NSA con Google y bueno, lo que decía Snowden, es lo que denunció Snowden. No quieren evitar otro Snowden. Bueno, para ir más lejos, te juro que estaba pensando exactamente lo mismo. Pero por quieren supuesto, evitar otro Snowden. Pero no comen vidrio. Pero entonces, Pablo, acá lo que hay es ser cuidadoso con esto, sin asustar. Esto me lo dijo un ingeniero en informática, un amigo, que cada vez que uno ingresa un CAPTCHA, que es este sistema descifrado para detectar de que el que esté del otro lado no sea una computadora que automatiza procesos, sino que sea una persona, que son estos números borrosos o deformados que vos tenés que interpretar. Aparecen como mezclados muchas veces. Claro, superpuestos. Incluso que tienen como una especie de fondo texturado para que el usuario que los pueda acreditar identidad humana. En el fondo, el usuario que los utiliza acredita identidad humana. Bueno, alguien me dijo que cada vez que uno ingresa un CAPTCHA, está testeando una dirección de Google Maps y de Google Earth. Es decir, los números que te aparecen no son números aleatorios, sino que muchas veces pertenecen a direcciones de lugares físicos en algún punto del globo y ellos a través de sus satélites detectan el lugar, pero para confirmar de que esas direcciones son correctas, utilizan estos sistemas de testeos con los propios usuarios que ingresan un CAPTCHA. Entonces te dan información, pero a cambio vos te transformás en un tester gratuito para ellos en lo que tiene que ver con su dispositivo de alcance estratégico. Disculpame mi ignorancia en la materia, que es mucha. Que la mía también, pero esto para corroborar, para que los que nos ven también chequen esta información y la investiguen. Me lo comentó un amigo que conoce del tema y que es ingeniero. Por parte es la pauta que siempre hemos blanqueado con el público, que obviamente tratamos de hacer el programa con la mayor seriedad. No es nuestra especialidad la informática. Eso desde ya, y siempre lo sometemos a... Planteamos un problema político en todo caso, hacemos o ético. Un planteo, sí, desde luego, y hacemos un planteo para que el público, es más, nos gratifica mucho cuando el público eventualmente rectifica algún dato que hemos dado y que le hemos pifiado
pifiado, como se dice, o bien, afortunadamente no han sido muchas las veces, o sea que asumo que en general hemos acertado, o bueno, tiene que estar este diálogo en donde corroboran y hasta incorporan más información, nos agrega más información. Pero volviendo al tema este de lo que comentabas recién, no comprendí bien, por eso introduje diciendo disculpad mi ignorancia en la materia, pero no comprendí bien, o sea, vos al decir, bueno, por ejemplo, el número es tal, ¿no? Te pregunta, para acceder a tal información... Testeas que un número identificado por un dispositivo satelital sea correcto. Es un testeador humano. Ah, o sea, te utilizan... Sería que te utilizan a vos para testear... Claro. Y estos captchas generalmente se ingresan cuando vos solicitas al sistema alguna otra información. Es como un intercambio de favores. Sí, aparte es permanente. Yo te doy la información, pero chequeando de que vos no seas una máquina que está usurpando información, sino que vos lo estás utilizando desde un IP, desde un ordenador doméstico, y es para uso personal, por ejemplo, consultar una base de datos, un padrón electoral y demás, a veces te piden un captcha. Las bases del Poder Judicial. Exactamente. Las bases de datos del Poder Judicial. Vos ingresás este código y le estás dando adicionalmente, es lo que me comentaba, yo no lo sabía, un servicio de testeo de algún número o que ellos quieren corroborar que sea genuino, que esté bien. Pero bueno, eso desconozco los que saben. Pero la fuente tuya, digamos, es una persona, un profesional. Es un profesional en la materia. Como consigna para despedirnos, Pablo. Perdóname, hablando de profesionales en la materia, ¿no? Porque quería contarte una anécdota, ¿no? En la ciudad de Rosario, acá en Argentina, un destacado, muy destacado psiquiatra local, un hombre que aparte participa de las reuniones de la Asociación Internacional de Psiquiatría y, digamos, ha sido conferencista en muchos de sus congresos, ya hace 2 o 3 años atrás me comentaba que en los Estados Unidos se había hecho el siguiente experimento, combinando informática y neurología, psiquiatría y neurología. Le colocaron un montón de electrodos a un tipo en la cabeza, que tenían por función detectar y tratar de desencriptar o de significar las pulsiones electromagnéticas en determinado momento. Estos electrodos conectados a la cabeza de un... Perdón, ¿qué es lo que produce la actividad de nuestro cerebro? Correcto, ¿no? Aclaración necesaria. Estaba conectado a una computadora que vía internet estaba conectada a otra computadora en el otro extremo del país, en otro lado, no importa, que a su vez estaba conectada a un segundo sujeto, es decir, teníamos un sujeto humano, una compu, internet, otra compu y otro sujeto humano. Mediada, claro. Efectivamente, y la idea era, aparentemente el experimento fue exitoso, por lo que me comentaba el doctor Viale, más concretamente, que es este psiquiatra de la ciudad de Rosario, que el sujeto A, el primer sujeto, diera la orden, con su cerebro, pensara en levantar su propio brazo. Es decir, que su cerebro diera la orden a través del sistema neurológico para elevar su brazo izquierdo. Sí, ya me imagino el final. Bueno, los electrodos captan la señal electromagnética a través de la cual viaja la orden, digamos, la trasladan vía internet a otra terminal, a otra computadora y la depositan a través de los electrodos en el cerebro del sujeto B, digamos, del otro sujeto humano. Como correlato, mejor dicho, como resultado o conclusión del experimento, el brazo que se levantó es el del otro sujeto. O sea, insisto, cito la fuente, no tengo otra forma de corroborarlo, aparte no es un campo científico que yo maneje. Una vez lo entrevistamos acá con el licenciado Suárez Pinto, no en nuestro programa, en un programa del licenciado Suárez Pinto, al doctor Deco, que es argentino, rosarino también, pero que está en España, trabaja en Alemania, que es experto en neurociencias. Habría que consultarle a él. Pero lo dejo planteado para el público. A mí me lo contó la fuente. Al igual que en tu caso, es una fuente que me merece crédito, al menos en lo personal. Sí. ¿No? Bueno, algo de esto denunciaba ya hace varios años, en la década del 90, el autor canadiense Serge Monast con el proyecto Bluebeam. Claro, una de las etapas, hemos hablado de eso. En una de las etapas Bluebeam tenía la meta, la finalidad
de inducir pensamientos a través de la actividad neurológica y el control de, los pulsos electromagnéticos. Por ahora estaría en niveles de significación, o en niveles, diría un psicólogo freudiano, en niveles simbólicos muy precarios. La orden de levantar un brazo, no es una idea compleja. Claro, pero a lo mejor el día de mañana eso podría es una línea de investigación, de algo mucho más... Igual queremos aclarar que nosotros epistemológicamente, científicamente, ontológicamente, al igual que el doctor Deco, que es especialista en física cuántica y en neurociencias... Sí, nos separamos No incurrimos en ninguna postura biologicista. Lo que pasa es que entendemos que las realidades del alma, el alma encarnada, esto en términos más teológicos que científicos, pero perfectamente coincidentes o perfectamente analogables y validables acá en este discurso, el alma encarnada en el cuerpo, en definitiva, tiene un correlato con un mutuo diálogo con el mundo corporal y por lo tanto con las pulsiones, con los pulsos electromagnéticos y las realidades bioquímicas. Entonces, hay un ida y vuelta entre la idea, la emoción y, digamos, todo el correlato, el hardware, entre comillas, todo el correlato bioeléctrico, biológico, neurológico y bioquímico. Y hay una mutua incidencia, ¿no? Porque, bueno, es unión sustancial de cuerpo y alma, es Aristóteles y es Santo Tomás. Pero lo aclaro para evitar cualquier confusión, ¿no? De los efectos deleterios de las posturas biologicistas radicales. Efectivamente, también lo hemos abordado. ¿No? Pablo, para cerrar el programa, habíamos dicho de dejar una consigna abierta, que era que los televidentes de los cibernautas puedan... investigar como materia pendiente y para que nos lo aclaren cómo está constituido el paquete accionario mayoritario de esta empresa, el gigante, el monstruo de Google. Claro, yo la pregunta que siempre me hago es ¿quiénes son los dueños actualmente? Hay normalmente varios, no uno, pero normalmente varios dueños. Se me puede responder, es una sociedad anónima, con lo cual... Claro, vos tenés el directorio y el gerente, pero hay un paquete accionario. Sí, bueno, pero normalmente el paquete accionario hay que ver, tiene titulares, y uno puede seguir ese rastro, decir, bueno, ¿quiénes son? Aparte, normalmente, en la generalidad de los casos, la distribución de la propiedad del paquete accionario no es simétrica. Sí. De pronto hay un grupo o un tipo que tiene el 50%, otro el 20%, otro el 0,5%. Sí, hoy las acciones de Google creo que son una de las más caras del mundo. Claro, en bolsa, en entonces, la respuesta de la forma jurídica de la sociedad anónima no es una respuesta que sea satisfactoria. Se puede ir más allá en una investigación. Claro, tal cual. Bueno, lo dejamos pendiente y como abierto. Una moción que le damos al público. Para que lo puedan investigar y aclarar. Que nos ayuden también. Por supuesto. Pablo, llegamos al final. Muchas gracias a todos, nos reencontramos como todos los jueves, nuevo horario. Ahora con el público que colabora con nuestra labor periodística. Bueno, ya lo vienen haciendo, dándonos material y sugiriéndonos temas. Y estamos muy agradecidos por desde eso, luego. Será entonces... El miércoles que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Mustafa.